Hola, buenas tardes para todos. Bueno, disculpen lo del jueves de la semana pasada, pero la verdad fue un lío encontrar la manera de volver. Vamos a tratar de que este jueves no se repita en vísperas de un fin de semana largo. El tema que teníamos pensado con Alejandro presentarles en el teórico del jueves era análisis institucional, es decir, la disciplina que empieza a tomar cuerpo hacia finales de la década del 50 y principios del 60, a partir de una serie de trabajos, o de, mejor dicho, de la consolidación de una serie de trabajos que se fueron dando a partir de la teoría de las relaciones humanas con un conjunto de profesionales, de sociólogos, de analistas de lo que más adelante se va a llamar la dinámica institucional, que fueron perfilando lo que hoy conocemos como análisis institucional. Si ustedes quieren rastrear un autor, una época, un libro, bueno, para la gran mayoría de los profesionales de la disciplina, René Louraux, un sociólogo francés, y la publicación de su libro, El análisis institucional, es el punto de partida básico en el cual la disciplina empieza a consolidarse y a estructurarse a partir de una mirada de las organizaciones que más o menos es la que ustedes tienen descrita en Petit. Las organizaciones tienen como dos grandes características que en principio podrían parecer contradictorias. Por un lado son creaciones para orientarse hacia la permanencia, y por el otro lado son eh, estructuras que por su propio funcionamiento y por su propia dinámica tienden a consolidarse en base a la complejidad, digamos, ¿no? Aquí, digamos, para decirlo rápido, complejidad en tanto que aspectos de las organizaciones que evidencian algún fenómeno, no sé, la baja motivación, en realidad tienen como fundamento, o como origen, o como gran aporte, como causa, factores que no tienen que ver directamente con eso que nos evidencia la falta de motivación, por ejemplo, ¿no? Complejidad en ese sentido, en el sentido de la interrelación de las causas. Eso es interesante porque normalmente cuando vamos a trabajar en una organización, bueno, les pido disculpas, estoy viendo que hay como un montón de luces y eso. Yo estoy en mi oficina, en mi trabajo, por eso parece así la imagen de atrás. Cuando vamos a una organización, normalmente el requirente, es decir, aquella persona que nos convoca, que nos llama, porque está viendo un problema, normalmente ya tiene una explicación de ese problema, ¿sí? Y lo que quiere es ver cómo podemos aplicar. Entonces, el requirente tiene más o menos un diagnóstico y más o menos una propuesta para solucionarlo, ¿no? Por eso, en cierto sentido, la idea instrumental con la que es visto el analista o el interventor en las organizaciones. Louraux es un autor que fallece en el año 2000, pero, insisto, es el puntapié a partir del cual el análisis institucional empieza a tener, digamos, como consistencia y se va perfilando y enriqueciendo hacia adelante. ¿Cuál es la idea de Louraux, digamos? Bien, Louraux forma parte de lo que se llama el movimiento institucionalista, es decir, el conjunto de teorías o de ideas que van perfilando, que van definiendo los procesos de las instituciones a partir de una cierta estructuración que responde a objetivos. Acá hay que hacer una aclaración interesante. Eh, Louraux, desde su perspectiva institucionalista, y después vamos a hablar del concepto de implicación que desarrolla, pero el punto de partida de Louraux es interesante porque viene a contradecir la idea marxista de las instituciones. Para el marxismo, las instituciones, en tanto entramado político, ideológico, que define un modo de ser de la sociedad o que busca un modo de ser de la sociedad, para el marxismo las instituciones están en la superestructura, al nivel de la superestructura. Louraux va a decir todo lo contrario. Las instituciones forman parte del entramado de las relaciones sociales de base, es decir, para Louraux, las instituciones están al nivel de cada uno de nosotros y en todo caso expresan aquello que queremos, digamos, de alguna manera manifestar, expresar, luchar, protestar. Esa visión, digamos,
de 180 grados, muy distinta, va a ser, digamos, que Luló reciba en algún momento fuertes críticas, porque malentendidamente digamos, para los marxistas eso era, digamos, como una manera más digamos, de alejar o de premiar o de consolidar la situación del Estado como garante de todo ese marco ideológico institucional que tendía a reproducir los intereses de la clase dominante. Pero esa idea del Luló de que las instituciones están en la base misma del entramado social es una idea interesante. ¿Por qué? Porque si está en, digamos, ¿cómo cambiar las instituciones si las instituciones son superestructura, con una revolución? En cambio, si las instituciones son parte del entramado social, y el movimiento institucionalista dice que las instituciones se expresan al nivel de la sociedad, al nivel, digamos, del conjunto de relaciones sociales, bueno, la posibilidad de cambiar, digamos, de interactuar en función del objetivo es completamente distinta. Esa idea es interesante, escapa a nuestro perfil como comunicadores, pero es interesante. Luló desarrolla el concepto de implicación, que va a ser la antesala de lo que hoy llamamos origen de la subjetividad. Es decir, para Luló, las personas desarrollamos un mecanismo de implicación con la organización, también lo desarrollan los interventores, digamos, los analistas institucionales, pero ese mecanismo de la implicación implica, lleva de la mano, digamos, un conjunto de relaciones. Vieron que esto de la complejidad que habíamos hablado recién, bueno, la subjetividad expresa en las organizaciones un conjunto de relaciones, una multiplicidad de relaciones, que son lo que muchas veces nos permiten explicar ciertas contradicciones que vemos en los actores, en las personas dentro de la organización. Forma parte también de esta corriente otro autor que ustedes por ahí han visto en alguna otra materia, que se llama Lapasad, George Lapasad, con el imaginario social, digamos. Tiene que ver con ese esquema, con esa idea. Bien, ¿qué es lo que va a decir Petit, que es el autor que vamos a seguir para este tema, en relación a el inicio de los estudios o de las actividades de campo vinculado con el análisis institucional? La idea primaria es que la escuela clásica había definido, creado herramientas, instrumentos de acercamiento a la realidad organizacional, a la realidad institucional, vinculados con lo cuantitativo. ¿Sí? El objetivo era, ustedes recuerden, hacer más eficiente la tarea, ¿no? Eficiente en términos de menor gasto de recursos y mayor productividad. Bien, todos las formas de acercamiento, las formas que podríamos decir, bueno, qué manera tengo de encarar este análisis institucional, después vamos a complejizar esa idea, qué manera tengo de encarar ese análisis institucional, bueno, van a ser los estudios cuantitativos, las mediciones de tiempo, de fuerzas, las mediciones de costo, las mediciones de cantidad de personas en función de las unidades a trabajar, la dinámica de la estructura. Todavía hay en viejas organizaciones, en el organigrama, debajo del nombre y del responsable, la cantidad de personas que tenían. Eso es interesante, ¿por qué? Porque pareciera que lo más relevante es la cantidad de personas que tiene el área, digamos, ¿no? Y permite en una rápida imagen ver dónde hay más gente o dónde hay menos gente. Entonces, los estudios de la escuela clásica están directamente vinculados a lo cuantitativo, a explorar los datos cuantitativos que nacen de la organización. ¿Son importantes? Sí, son importantes. No podemos ir a trabajar en una organización y no preguntar en algún momento de nuestro primer día de trabajo, sí, ¿cuántas personas trabajan acá? ¿Sí? O no podemos ir a trabajar en una institución si vamos, hemos ingresado por algún diagnóstico porque hay alguna situación de discriminación o de situaciones de violencia, y no preguntar si hay cursos de ingreso vinculados, por ejemplo, con el trabajar con personas con capacidades diferentes, o sea, lo cuantitativo es un elemento.
El problema de la escuela clásica es que era todo el elemento, no había otra manera de entender las cosas que pasaban que no fuese por los estudios cuantitativos. Con lo cual, a ver, si tenemos que hacer una encuesta, por ejemplo, que va a ser una metodología que aparece con la Escuela de las Relaciones Humanas, alguna variable cuantitativa debemos explorar. No sé, por ejemplo, si lo que estamos viendo es, o nos convocan a la organización porque hay problemas de motivación, porque, no sé, se han perdido situaciones o lo que fuere, es muy probable que para analizar el tema motivación, algún esquema de antigüedad en la empresa tengamos que tener. Es decir, a ver, la motivación, ¿en dónde está dada? O la falta de motivación afecta más a los que recién ingresan, entonces ahí lo que tenemos que hacer es acercar a los que recién ingresan a los que están por jubilarse, si es que están motivados estos, o atraviesa, digamos, todas las bandas de edad. Por eso digo, los estudios cuantitativos son tentadores, son fáciles, no explican todo, pero cuidado, tampoco los tiremos a la basura y digamos, no, bueno, yo acá vengo todo con lo cualitativo porque nos va a faltar alguna herramienta después para vincular eso que se expresa con alguna variable, digamos, ¿no? Petit lo que nos va a decir es que la escuela de las relaciones humanas trató de superar esta idea de los números como explicación del fenómeno y va a avanzar, recuerden ustedes, empíricamente, a partir de otras variables. En el texto de Petit, estas 4 herramientas que tratan de expresar el estudio de variables distintas están englobadas en esos 4 ítems. Podemos agregar más. Sí, la idea por ahora es presentar, vincularnos con esto. Bueno, che, ¿qué hacemos cuando vamos a estudiar este problema que nos dicen que hay en la organización? El primero de los puntos que menciona Petit como herramientas de intervención institucional, todavía no teóricas, de la Escuela de las Relaciones Humanas en las organizaciones, el primero es la reunión-discusión, ¿sí? Reunión-discusión, así lo llamo. Es lo que nosotros llamamos, por decirlo de alguna manera, ¿vieron cuando el jefe convoca a todo el grupo de gente que trabaja y dice, bueno, miren, tenemos este problema, no nos tiene que volver a pasar, nos han dicho que esto estuvo mal hecho, nos han dicho que esto no salió como tenía que salir, bueno, a ver, ¿qué proponemos? ¿Qué hacemos? ¿No? Esa especie de reunión, discusión, en la cual por algún momento estamos, digamos, más o menos, ¿cómo decirlo? Todos empoderados de la misma manera, o todos con la misma posibilidad de hablar, de expresarnos, de decir. ¿Eh? Interesante, ha tenido una enorme cantidad de nombres a lo largo del tiempo, pero este tema de que en algún momento escuchemos, nos escuchemos entre todos, ahí está, nos escuchemos entre todos, en las organizaciones es una idea. Cuidado, porque convocar reuniones por convocar reuniones no nos va a servir. Por ejemplo, si la representación que las personas tienen de sus jefes, que es autoritario, vengativo, que toda crítica lo toma como digamos, como lo siente, lo implica como que le están diciendo que no sabe nada. Entonces, cuidado con eso, digamos, ya. Que nos juntemos no significa que vayamos a hablar todos, o eventualmente que lo que vayamos a decir pueda ser lo que nos sirva. Con eso, digamos, tengámoslo en cuenta. La otra manera, la otra propuesta, la otra herramienta que aporta Petit, que se consolida a partir de la Escuela de las Relaciones Humanas, ustedes lo conocen como el método de casos. Es decir, el estudio, el análisis de una situación empírica, práctica, que ha sucedido en un contexto parecido, o en el contexto más similar posible, ¿qué se puede aprender de eso que atravesaron, sufrieron, resolvieron, si fue exitosa, otro grupo de personas? El método de caso es, a partir del desarrollo del análisis institucional, un método que digamos, ha atravesado todas las disciplinas. Hoy prácticamente hay programas de materias o de ciertas carreras, incluso que prácticamente es todo método de casos, incluso se conoce popularmente el método de casos de alguna universidad extranjera muy conocida. Entonces, el método de casos es, digamos, muy útil porque nos permite aprender de lo que pasó en una situación similar.
va a tener diferencias y matices que si no las sabemos entender, el método de casos no nos va a explicar mucho. En el caso de ustedes, lo que tendrán que ver es si, digamos, bueno, a ver, de la competencia de la empresa en la que yo estoy, ¿ha pasado algo similar? El problema es si es una organización estatal. ¿Cómo analizamos un método de caso en una organización estatal en la cual la política, el ejercicio de la política, digamos, influye mucho en cómo se manejan las instituciones? Entonces, no necesariamente lo que pasó con la aplicación del programa tal va a ser útil en la aplicación del nuevo programa tal, porque el nuevo programa tal está definido por otra administración política con otra idea. Entonces, pero sirve, ¿eh? O sea, usted tiene que pensar un poco, no muy académico lo que voy a decir, pero digamos, lo que nos está pasando seguramente a alguien más antes le pasó. ¿No? Es decir, eso es lo que a veces en las reuniones, en el trabajo, uno dice, bueno, a ver, che, esto que nos está pasando, ¿no le pasó a nadie más? Averigüemos a ver cómo lo hicieron cuando les pasó, porque con muchos matices, pero las cosas más o menos nos pasan a todos parecidos, digamos, ¿no? El otro método, bueno, este método, digamos, el método de casos uno lo puede usar con grupos, lo puede usar con áreas, lo puede usar con personas individuales, aunque gran ventaja del aporte del método de casos es la discusión grupal. ¿Eh? En términos del URO, la mayor implicancia con la situación que se está analizando. La tercera de las herramientas que nos acerca Petit para, bueno, ¿qué vamos a proponer cuando vayamos a la organización? Es la representación del rol. Elegir un rol podrá ser, no sé, la persona con más antigüedad, podrá ser la persona que tiene más título pese a no estar necesariamente a cargo del área, podrá ser el que quieran construir como chivo expiatorio, o sea, la definición de rol pueden tomarla desde la psicología social, desde el rol netamente laboral, pueden construir un perfil de puesto y el que más se acerca a ese perfil de puesto ideal, usarlo, digamos, como, como representación de un rol. Pueden sustituir al jefe, pero acá se va a requerir cierto liderazgo democrático, porque no a todo jefe le gusta verse representado por otro, porque lo asumen como cierta ridiculez. Eh, pero bueno, el método de rol suele ser un disparador de ciertas situaciones que si no hubiéramos cambiado los roles, no hubieran aparecido. Insisto, cuidado porque no podemos cambiar todos los roles juntos y que venga el que nos contrató, nuestro demandante, y nos diga, mira, todo bien la idea que vos tenés, pero es un lío esto, nadie trabaja hace un mes porque... No, o sea, todo con cierto límite. Pero es interesante eso, ¿no? Es decir, de poner a alguien en el lugar de otro, a ver qué se hace diferente o qué puedo ver que puede servir. Y finalmente, el último de las herramientas es lo que Petit llama los grupos T, los grupos de observación, los grupos de trabajo. ¿Sí? Son interesantes, ustedes eso ya lo vieron en la Escuela de las Relaciones Humanas con las experiencias de Hawthorne, también lo había hecho Lewin, ustedes se acuerdan que algo vimos. Este tema de la dinámica en el análisis de los grupos es interesante, creo que Alejandro les dio algo para leer de Maisonneuve, que es un texto complementario, pero interesante, no es nuevo, pero es muy interesante sobre cómo los grupos definen cohesión, sobre cómo los grupos definen identidad, que en cierta manera es una forma de definir valores para trabajar también. Eso es interesante. Petit dice a la escuela, a estas herramientas que fueron, digamos, generando las primeras movimientos en el análisis institucional, se las criticó, se les indicó que buscaban como la satisfacción, digamos, ¿no? Como que todas eran herramientas demasiado atravesadas por la escuela de las relaciones humanas. Y uno acá podría decir, bueno, ¿y cuál es el problema? Es decir, si lo que necesito es que la gente, digamos, confíe en la herramienta, confíe en la propuesta, ¿cuál es el problema de orientar la propuesta a una mayor satisfacción? Bien, ninguno en principio, pero cuidado, el objetivo no es la satisfacción, el objetivo es el mejoramiento integral de esa red compleja, volvemos a la palabra de hoy, de esa red compleja que integra o en base a la cual funciona la organización. Digamos. Nuestro objetivo como
analistas institucionales no es buscar la satisfacción, eso lo tiene que buscar recursos humanos, y hay que buscarlo de otra manera. Digamos. La satisfacción en el trabajo es necesaria para una perspectiva de desarrollo organizacional y de aprendizaje organizacional, sí, pero nuestro no es nuestro objetivo. Nosotros vamos a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que funciona mal en ese grupo, que hace que, bueno, la organización procure o piense que tiene que iniciar un proceso de cambio, un proceso de planificación, y ahí volvemos al texto que habíamos visto a principio de año. Gran parte de las personas creen que los procesos fallan porque falla la comunicación. Bien, ahí es donde es nuestra mayor ventaja competitiva, si ustedes quieren llamarlo así. En realidad, lo que Petit trata de cerrar como idea es que esta complejidad que caracteriza a las organizaciones es tomada por el análisis institucional a partir de, digamos, una cara y contracara no dicotómica, digamos, no contradictoria de la situación, que es integración, diferenciación. ¿Sí? Es decir, podemos estar integrados aceptando diferencias o podemos sentirnos diferentes pero estando integrados en el proceso. Sobre eso vamos a volver en nuestro próximo encuentro, que esperemos sea presencial, cuando empecemos a hablar de dos métodos grandes que propone Petit para acercarnos al análisis institucional. ¿Sí? Breve, tal vez un poco rápido, pero bueno, van a tener la posibilidad de parar y de ir construyendo alguna idea. Si quedó alguna duda de esto, lo charlamos el jueves cuando nos encontremos en la facultad. Las disculpas del caso por lo del otro día. Gracias Alejandro por aguantar la situación y nos vemos en persona el jueves.